Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, 4 actitudes que te alejan de la voluntad de Dios. Alejarse, amigos, de la voluntad de Dios es lo más riesgoso que podemos hacer y que nos pueda suceder. Nada como ampararse uno a vivir en la voluntad de Dios, andar en la voluntad de Dios, moverse en la voluntad de Dios, decidir en la voluntad de Dios. Es tan importante la voluntad de Dios que Jesucristo nos enseñó a orar por ella, diciendo: hágase tu voluntad, Señor, así como en el cielo, en la tierra. Y esa frase "en la tierra" se refiere a nuestros escenarios, a nuestras circunstancias. Pero como dije, hay actitudes que nos pueden dispersar y nos pueden alejar de la voluntad de Dios. Sobre eso quiero hablarte, amigo, amiga, en esta ocasión. La carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, habla precisamente de la voluntad divina y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El gran tema aquí es comprobación de la voluntad de Dios. Claro que queremos comprobar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Claro que queremos que se verifique la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero eso es el final de un proceso. En este proceso, lo primero es un entendimiento de la vida y de las cosas que debemos asumir. Hay algo que debe cambiar en nosotros. Dice que no debemos conformarnos a este siglo. Básicamente esto lo que significa es que no debemos adaptarnos a la manera de pensar del mundo. Básicamente eso es. No puedo pensar como la gente piensa, no puedo creer lo que la gente cree, no puedo adaptarme ni conformarme a eso. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ese proceso evolutivo, llamémoslo así, sigue su avance. Y una vez que me niego a adaptarme a cómo el mundo piensa, dice que puedo ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. Cuando escojo pensar con los pensamientos de la Biblia, con los pensamientos de Dios, cuando me resisto a pensar como el mundo cree, a declarar importante lo que el mundo declara importante y a priorizar como el mundo prioriza, y comienzo yo a valorar las cosas y a priorizar las cosas conforme la Biblia, la palabra de Dios me dice, la importancia que le da a la familia, la importancia que le da al trato con el cónyuge, la importancia que da a no mentir, a no ser corrupto, a no engañar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando entro en esa renovación de entendimiento, entonces, número 3, pasa lo que es probablemente el motivo principal nuestro: lograr comprobar lo bueno, lo agradable, lo perfecto de la voluntad de Dios. Pero este proceso de no adaptarse a cómo el mundo piensa, renovar uno su entendimiento y comprobar la voluntad de Dios, esto se ve amenazado por actitudes que tenemos. Y en esto habría mucho que decir, amigos, y la lista podría ser realmente enorme. Pero he escogido 4 actitudes que sí efectivamente pueden alejarnos de la voluntad de Dios. ¿Qué actitudes son estas? Atención a lo que viene. La primera es obstinación. A veces confundimos obstinación con carácter. Y he visto a mucha gente obstinada decir: no, es que yo tengo carácter. Yo no me muevo fácilmente de mi manera de pensar. Yo cuando digo por ahí me voy, por ahí voy también. Bueno, a veces el carácter puede parecerse a la obstinación.
A diferencia del carácter, ¿qué pasa con la obstinación? La obstinación no admite razones. La obstinación no admite consejos. La obstinación incluso no admite ni siquiera la voz de Dios. Es tan mala y es tan peligrosa la obstinación que el profeta de Dios le dijo con disgusto a un rey que la obstinación se compara como la idolatría y como la hechicería. Y son compañeras suyas. Amigos, la hechicería y la idolatría son cosas que Dios abomina. Son cosas con las que Dios está completamente enemistado, y mucho en la palabra de Dios está escrito y orientado para apartar al género humano de la idolatría, que es poner en lugar de Dios a aquello que no es Dios, y la hechicería, que es buscar por medios espirituales ilegítimos cosas que solo por medios válidos de Dios deben buscar. El tema del futuro, la salud de los cuerpos, que cambien nuestros estados de aflicción. Esos solo pueden buscarse por la vía de Dios, no por la vía de otros ámbitos espirituales, pero que Dios ha dicho no son válidos para nosotros. Pues en ese orden de importancia, de drama, aparece también la obstinación. Amigo, amiga, probablemente nuestros mayores yerros en la vida tuvieron algún vinculante con nuestra obstinación. No quisimos admitir consejo, no quisimos considerar otras posibilidades. Contra todo y contra todos dijimos, así lo haré, así lo hicimos, y terminamos recogiendo pedazos. Entonces, claro que la obstinación puede definitivamente sí apartarnos, alejarnos de la voluntad de Dios. Con la obstinación vamos a sumar la rebeldía como otro estadio de actitud, de corazón, que nos aparta de la voluntad de Dios. La obstinación básicamente es una rebeldía solapada. Es decir, es una rebeldía con bonitos argumentos, con buen disfraz, con buen maquillaje. La rebeldía es un no a Dios de manera abierta. La rebeldía me parece que es un nivel de degradación moral y espiritual, porque dice la Biblia que ángeles de Dios se degradaron y entraron en rebeldía y fueron expulsados de los ámbitos celestiales y se convirtieron en demonios, ángeles caídos. La rebeldía es la esencia de todo el pecado, porque todo pecado, excepto pecado que viene por ignorancia, de ahí todo pecado es un acto de rebeldía a Dios. Si tú, estando casado, buscas a otra mujer, es un acto de rebeldía en contra de Dios, que dice que tú no puedes adulterar, ni puedes hacer a otro fornicar. Si tú eres corrupto y robas en tu lugar de trabajo, ese es un acto de rebeldía contra Dios, que dice en su tabla básica de mandamientos, no robarás. En fin, todo pecado entonces es esencialmente actos de rebeldía para con Dios, y no hay forma de compatibilizar rebeldía con la fidelidad de Dios. Dios te ama, Dios quiere ser fiel contigo, pero si tú caminas en rebeldía, tú no puedes aspirar, óyelo bien, es que no puedes aspirar a andar en la voluntad de Dios. Sigo sumando otra actitud que te aleja de la voluntad de Dios, la hipocresía. Jesucristo toleró a prostitutas, a ladrones, embaucadores, a corruptos que vinieron en un momento determinado a buscarle. Pero Jesucristo no toleró a los hipócritas. A los hipócritas les dijo que eran sepulcros blanqueados, que se miraban bonitos por fuera, pero por dentro estaban llenos de putrefacción. Y
¿Quiénes por lo general eran los hipócritas? Los fariseos, los escribas, la clase religiosa. Por eso no debemos nosotros sorprendernos que en la clase religiosa de todos los tiempos, incluyendo la actual, haya tanto hipócrita. Parece muy cercana la clase religiosa con la hipocresía. Mira qué contradictorio, ¿no? Pero así es. Y Jesucristo no toleró la hipocresía, y la hipocresía es una seria dificultad para caminar con Dios. La hipocresía nos impide arrepentirnos de nuestros pecados. La hipocresía nos impide reconocer nuestros errores. La hipocresía nos impide ser humildes, que eso es necesario también. Es que la hipocresía, amigos, es un ropaje falso. La hipocresía te hace vivir en sociedad como que si la sociedad fuera un escenario de actuación. Entonces vas actuando en determinados momentos, situaciones, de un modo o de otro, a fin de granjearte los mejores resultados. Pero amigos, el infierno estará colmado de hipócritas. Así es que si tú ves algo en ti donde está impregnada la hipocresía en alguna manera, deséchala, porque la hipocresía te aleja de la voluntad de Dios. Y 4, cierro con esto, otra actitud que te aleja de la voluntad de Dios, el pecado oculto. Pecadores somos todos. Ya el que dice que no ha pecado, ese es un gran hipócrita. Pecadores somos todos. Todos pecamos en distintas épocas de la vida. Eso es, parece que es parte de la naturaleza caída del ser humano. Pero pecar no es una novedad entonces entre los humanos. El problema puede ser guardar pecado oculto. Tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que venir delante de Dios, y si hemos pecado, pues hombre, abogado tenemos, que es Cristo, que es un abogado a favor nuestro, no un abogado acusador, Él no es un fiscal. Pero para eso tenemos que venir en plena honestidad y transparencia, decir, Señor, he pecado así, desechar la hipocresía, desechar los argumentos de justificación y renunciar al pecado oculto. Pues leía para ustedes de Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Me gusta, porque ese es el resultado final, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo que Dios quiere, que comprobemos, que podamos decir, wow, Dios es bueno y me siento que voy en la ruta correcta de su voluntad. Ahora, ¿qué te puede estorbar? ¿Qué actitudes pueden estorbarte y alejarte de la voluntad de Dios? Las siguientes. 1, obstinación. 2, rebeldía. 3, hipocresía. Y 4, finalmente, pecado oculto. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado 4 actitudes que te alejan de la voluntad de Dios. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.